poco de tos, eso lo vamos a saltear. El frío del miércoles todavía se nota, pero desde que Daniel hizo la invitación con las colegas, me quedé pensando desde dónde enfocar una charla tan pocas horas, ¿no? Que las capacidades de pensar y de analizar siempre requieren un proceso de distanciamiento. Entonces acá está el desafío más interesante, hacerlo, como se dice habitualmente, en caliente a pesar del frío de antes de ayer. Lo que a mí me interesa, o me interesaría conversar con ustedes hoy, intercambiar y tratar de hacerlo dentro de los 15 o 20 minutos, es un poco pensar el derecho como una de las arenas políticas de este debate sobre el tema del aborto. El derecho, sin dudas, es un campo barroso, una arena barrosa, es compleja, o sea, desde las perspectivas críticas sobre el derecho hay muchas posturas que ponen en duda la posibilidad de que el derecho sea lo que nos permite generar el cambio social, porque el derecho, para muchas miradas críticas, no deja de ser un reflejo de los sistemas de poder, un espejo y a la vez una forma de reforzar ciertas desigualdades y marginaciones. Entonces la pregunta por la autonomía del derecho, la autonomía del derecho de las relaciones de poder, es una pregunta central, tanto a nivel de las teorías que lo debaten, de las perspectivas feministas que ponen en evidencia la matriz patriarcal del derecho, pero también es de alguna manera un desafío para los movimientos sociales y para las políticas concretas. La pregunta sobre ¿puede el derecho ayudarnos a revertir, a confrontar, a visibilizar las desigualdades sociales existentes? Y en particular, cuando pensamos en desigualdades, el patriarcado como sistema del poder, es una pregunta válida y es una pregunta, insisto, tanto teórica como de estrategias políticas. Pero junto a estas perspectivas más críticas o más desconfiadas del derecho como arena legítima para generar cambios sociales, hay perspectivas que entienden la posibilidad de utilizar el derecho como una estrategia central desde los movimientos sociales para revertir, para confrontar relaciones de poder. Y en este sentido hay una autora feminista que me parece muy interesante y que uso para empezar a decular de lo que quiero hablar, que es Karl Marx. Ella sostiene que el derecho es la arena de disputa política y el derecho es una arena donde se condensan, donde se reflejan las distintas cosmovisiones políticas existentes sobre los distintos debates de lo social. Entonces, más allá de la pregunta de cuánto puede el derecho desmantelar las desigualdades, cuánto el derecho es inevitablemente normalizador o asimilacionista, es interesante esta otra perspectiva que nos ayuda a entender que el derecho debe ser pensado como una dimensión más de la política y no necesariamente como ese campo autónomo. Y a lo largo de estos meses de debate lo hemos visto. Hemos visto cómo tensionar el derecho como una construcción política nos ha llevado a debatir, a aprender muchísimo, nos ha dejado a nivel social, creo yo, digamos, distintas formas de profundizar los debates que veníamos teniendo. Pensemos nomás la diferencia como ejemplo entre despenalización y legalización, una diferencia que muchas veces en el sentido común y en el sentido político circulaban sin mayores diferenciaciones. La sofisticación que hemos logrado en la capacidad de pensarla como dos maneras distintas de regular el tema del aborto ha sido de un crecimiento político, pero también de técnicas legislativas indiscutibles. Otro ejemplo es la forma creciente que las distintas personas que expusieron empezaron a utilizar el concepto de persona gestante. La capacidad que tuvimos, si uno, esto lo digo intuitivamente, pero si uno analizara el debate, cómo se fue instalando la idea de la diversidad a nivel de personas trans o de personas intersex, en un sentido que nos ayudó a desesencializar algunas construcciones que también de sentido común solemos reforzar. A mí particularmente lo que me interesa profundizar en esta charla es las dimensiones religiosas que se colaron en este debate en relación al tema del aborto, porque creo que es un tema que me interesa por un lado, comparto estos intereses con Daniel, y porque creo que ha sido uno de los ejes centrales para comprender no solo qué sucedió, sino quisiera cerrar con lo que creo son 2 o 3 desafíos de acá para adelante. Y digo que es un tema central porque debatir derechos sexuales y reproductivos en general y debatir el aborto
articular es debatir la forma de regulación que queremos en relación a lo religioso. De forma directa o indirecta, cada vez que tocamos las construcciones hegemónicas sobre prácticas, identidades sexuales y reproductivas, estamos de forma directa también poniendo en tensión y en debate las formas de articulación entre lo religioso y lo político, entre el Estado y la Iglesia, y entre el derecho y la moral católica. Y me gustaría usar estos tres niveles, Estado e Iglesia, religión y política, derecho y moral católico, para compartir tipo telegráfico algunas de las consideraciones que me parecen importantes tener en cuenta. Es una obviedad para quienes hemos vivido en Latinoamérica sostener que las jerarquías religiosas son actores políticos de poder. O sea, no hay dudas que gran parte de la historia de nuestra región y de nuestro país está dado por el impacto de la Iglesia Católica en distintas dimensiones. Y por supuesto, la jerarquía católica vuelve a activarse como un actor político cuando pensamos ese primer eje de análisis que tiene que ver con Estado e Iglesia. Lo interesante a profundizar probablemente es la forma en que cambió en estos pocos meses el posicionamiento público. Si uno mira las primeras declaraciones, cuando el tema en febrero se empieza a instalar en la agenda, hay una especie de celebración, entre comillas, del debate y pidiendo respeto en ese debate. O sea, la jerarquía católica en una primera instancia jugó desde ese lugar de, bueno, esto se está debatiendo, tenemos nuestra postura, lo que pedimos es cierto respeto en el debate. Ese posicionamiento se fue endureciendo cada vez más y sin dudas el hecho de que haya salido la medida sanción de diputados, un momento de inflexión en las estrategias llevadas adelante por la Iglesia Católica. El fuerte lobby comenzó de forma mucho más articuladas, empezaron a salir también documentos, empezaron a usarse las estrategias habituales de contactos y de lobby interpersonales, pero también estrategias más sofisticadas que ustedes vieron a lo largo de estos meses. Y terminó ayer la Iglesia Católica agradeciendo a los senadores que habían votado a favor de este traspaso de la ley. O sea que, sin dudas, hay una tensión en el tema, y esto lo podemos debatir después, sobre el rol de la jerarquía católica en relación a la política contemporánea. Pero también se visibilizó algo que Daniel y colegas de él vienen trabajando hace bastante, que es el rol de las iglesias evangélicas en términos generales. La capacidad que tiene, es como muchos han dicho esto en distintos países de Latinoamérica, como si hubiera una división de funciones. La jerarquía católica con esta capacidad de lobby más directo a nivel de legisladores, jueces o representantes de los poderes ejecutivos, y las iglesias evangélicas con una capacidad de movilización muy notable, que la vieron ustedes, creo, el domingo, me parece que fue, sí. Aquí el sábado fue acá en Capital Federal. Entonces, ese es uno de los primeros ejes de tensión, que también visibilizó otra cosa, nos dejó otra cuestión en la que varios de acá estamos interesados. El campo religioso es también un campo heterogéneo. Lo vimos en los debates, lo vimos a lo largo de estos 3 meses. Sin duda hay un campo conservador que parece cada vez rigidizarse más, pero cuando aparece el campo conservador también es muy claro ver esa otra contraarticulación de formas de identificación con lo religioso plurales y diversas en relación a la sexualidad, desde organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, pero también dentro de los campos evangélicos, dentro del campo de otras religiones y otro tipo de espiritualidades. El pluralismo religioso también es una parte y una dimensión de la política sexual contemporánea. El otro eje que me importaba marcar era el de religión y política, para llamarlo de alguna manera, durante este debate. Y en esto también hay muchas investigaciones que señalan las maneras en que, cuando pensamos las formas políticas de lo religioso, tenemos que pensar en nuevos actores y en nuevas discursividades. La política sexual, los impactos del movimiento feminista, de mujeres y de diversidad sexual también han generado que los sectores religiosos conservadores se reorganicen a nivel de sus actores y de sus estrategias y de sus discursos. Hay algo que puede llamarse como un neoconservadurismo religioso. Esta dimensión, un desafío, estoy tratando de plantear desafíos que nos queda abierto, que para mí es de los más complejos, es el rol de las creencias y de las creencias religiosas, en particular en los legisladores. Un tema que surgió a lo largo de todo el debate y que no es un tema sencillo, ni a nivel político ni a nivel teórico.
es uno de los temas que sin duda vamos a tener que seguir debatiendo de aquí en adelante. El tercero de estos tres niveles, para después luego terminar con algunos desafíos, tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho y que me parece que está subyacente en estos otros dos debates, que es la de debatir el aborto, como ha sido debatir distintos derechos sexuales y reproductivos, también implica desmontar la raíz católica del derecho secular. O sea, el impacto de la Iglesia Católica se da en muchos niveles. Uno de los niveles donde se da es en esa capacidad de haber materializado el derecho, sobre todo en cuestiones vinculadas a sexualidad y reproducción. La historia de los derechos sexuales y reproductivos, y a mí me gusta leerla de esta manera también, es la historia de desimbricar estas construcciones que como moral católica universal y objetiva permean, a veces invisibilizada, las formas en que regulamos los cuerpos sexuados. Por eso me parece que una parte interesante de estos debates, y que quedó en evidencia a lo largo de estos meses, es que los movimientos feministas, LGBT y de mujeres han tenido el fuerte impacto político de volver obvio, de volver visible esta raíz, esta matriz católica que el derecho secular tiende a invisibilizar. Los principios de complementariedad de los sexos, el carácter unitivo y procreativo de la reproducción, la idea de concepción como inicio de la vida humana, han sido de alguna manera receptados a lo largo de la historia de nuestros derechos, de nuestros distintos derechos, como lenguaje secular. Y precisamente uno de los, para mí, impactos más profundos de lo que estamos viendo es la capacidad que han tenido nuestros movimientos de poner en evidencia, de rediscutir la genealogía religiosa de eso que circula como cultura, como una estrategia y como un instrumento crítico para desmontar, para desimbricar esta moral católica que invisibilizada permea el derecho secular. Pero también vimos durante el debate que la cultura jurídica en general tiende a ser una cultura jurídica conservadora. O sea, por supuesto, el derecho tiene décadas de ser construida desde el patriarcado y reforzado en las relaciones patriarcales. Inclusive por décadas las mujeres ni siquiera fueron parte de la capacidad de decir qué es el derecho. Entonces, las tensiones de poder dentro del campo jurídico tienen que ver con estas peleas por decidir, o estas tensiones y discusiones por decidir qué es el derecho. Y a lo largo de estos tiempos hemos visto los grandes nombres de los constitucionalistas, los referentes de la Academia Nacional de Derecho, como representantes de una voz única que refleja ese discurso patriarcal y esa moral católica. Pero en paralelo ha ido creciendo, se ha vuelto visible, se ha vuelto evidente, se ha vuelto parte incluso de nuestros discursos de sentido común, esta creciente presencia de abogadas y juristas feministas. Otra vez, dos términos que parecían medio antagónicos. Ser feminista y ser abogada son términos que empezaron a cobrar sentido y que cobran sentido cuando uno escucha los distintos debates. Son mujeres, en general jóvenes, que están disputando ese campo simbólico de interpretación del derecho, desde adentro del derecho, que sin duda es uno de los esfuerzos más fuertes por esto que refería de la matriz patriarcal que lo caracteriza. Y me parece que esto va a ser una de las cuestiones cruciales de los próximos meses y años, la capacidad de capitalizar esta disputa al interior del campo jurídico, esta pelea por correr los límites de lo que se interpreta como derecho que están llevando a cabo desde adentro de ese mismo campo jurídico estas abogadas feministas. Digo así, ya abrimos debate con lo que creo que son tres desafíos en el derecho, sobre todo, por pensar desafíos que tienen que ver con los sectores conservadores, siempre tienen la capacidad de rearticular y de revertir ciertos procesos de cambio, no solo interrumpirlo, sino el riesgo de reversión también es cierto. Y se ha producido, creo, algo como un fuerte proceso de ciudadanización del feto. ¿Sí? Los pánicos morales generalmente producen esto de cuidado con los niños, cuidado con los indefensos. Lo hemos visto a lo largo del debate, la forma en que el feto se ha ido ciudadanizando. Esto tiene muchos desafíos, porque hay proyectos de hace un tiempo dando vuelta y porque sin duda van a venir más proyectos que en esta estrategia de resistir el aborto, que no es nueva,
Menem creó el Día del Niño, inventó el Día del Niño por nacer en los 90, cuando empezamos a correr la agenda de aborto. No es sorprendente que estos proyectos que le dan el feto, lo ciudadanizan en tensión con los derechos de las mujeres y las personas gestantes, se produzca en una de las estrategias de reversión muy rápido. Lo otro es la reforma del Código Penal, por supuesto, lo han visto en los diarios, es otro momento clave que viene. Hay proyectos, el proyecto en general lo que trata de hacer es el proyecto que en teoría se pasaría en discusión, lo único que hace es incorporar el caso FAL, digamos, dos cosas que teóricamente tiene diferencia con el Código Penal, o sea, la incorporación más clara del caso FAL, digo, en el sentido de la violación de cualquier mujer, y la posibilidad que tiene un juez de eximir de pena a la mujer que aborta, además de una reducción de 1 año de la pena. Este va a ser otro momento simbólico importante, porque el derecho penal sigue siendo ese marcador de fronteras entre lo bueno, lo malo, el delito y el pecado. Entonces, hay algunas otras ideas de mucha más ampliación, la posibilidad de desmontar del Código Penal el delito, pero lo que se está por discutir es, por supuesto, mucho menor. Para las provincias se vuelve a abrir el debate sobre las políticas públicas en relación a los casos de aborto no punible, qué hacemos con los protocolos. Vengo de una provincia que tiene judicializado su protocolo desde que surgió, entonces a nivel formal, legal, es imposible acceder a los hospitales públicos, entonces ahí hay otra arena de tensión. El tema de la laicidad o de la libertad religiosa es el otro gran punto. Mientras discutíamos aborto, ya se está dando vueltas un proyecto de libertad religiosa, porque la libertad religiosa es uno de los conceptos centrales de la democracia contemporánea. El problema es que, como todo derecho, es indeterminado en su alcance. La libertad religiosa la podemos interpretar en tono a tratar de igualar las distintas formas de creencia, a tratar de separar el Estado y la Iglesia, que es una forma de igualación, pero hay proyectos de libertad religiosa que lo que están buscando es darle más privilegios a las otras tradiciones religiosas que no tienen los privilegios de la Iglesia Católica. Entonces ahí tenemos una tensión. Hay un proyecto de Araceli, hay un proyecto del FIC, hay otro proyecto de Cambiemos, creo que es dando vuelta sobre la necesidad de rediscutir de alguna manera la conexión entre Estado e Iglesia, religión y derecho. Y eso me parece un tema central. Y esto, simplemente cierro con esto, como comencé, así como el tema del aborto no se puede pensar desde mi perspectiva sin pensar la conexión entre lo religioso y lo político, sin duda la legalización del aborto va a tener como una reacción que ya va a emerger de forma muy fuerte con la necesidad de proteger esa libertad religiosa que se construye como amenazada. Lo mismo con la objeción de conciencia. O sea, la objeción de conciencia parece ser, en su exageración de lo institucional, la forma de proteger a las creencias, en general, con el eufemismo de creencias, pero se piensa en creencias religiosas, de los avances de los derechos de los sexuales y reproductivos en general. Bueno, gracias. Muchas gracias. La respuesta, uno siempre aprende. Juan Marcos, Juan Marcos, ¿no? Siempre es interesante, apasionante, y no puedo dejar de tomar nota cuando lo escucho porque es un aprendizaje constante. Coincido con su análisis, aprendo con su análisis, aprendemos todos. Me parece como muy interesante y como olvidándome de lo que había pensado, esto que vos planteabas de la visibilización de la injerencia de lo religioso en la vida civil, política y ciudadana de cada uno, de lo religioso y del derecho, que nos atraviesa aun cuando lo ignoremos y no nos demos cuenta. Estamos atravesados absolutamente por lo que es el derecho tradicional y la constitución de las leyes y la construcción, aplicación, exigibilidad o no de las leyes. Por otro lado, esta visibilización de lo religioso se engancha con algo que nosotros habíamos conocido y visto en relación con esta multiplicidad de pertenencias, que es por un lado mi militancia en la campaña nacional por el derecho, y esto lo remarcamos porque a veces nos olvidamos, y te sigo retando, porque la campaña se llama Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y mi pertenencia y trabajo enamorado de lo que es la docencia. Y esto en muchas investigaciones en esta cátedra que yo formo parte, de Cátedra de Sociología de la Salud, en un seminario muy chiquito que trabajamos especialmente adolescencia, sexualidad, género, derecho, mujeres, en el campo de los sistemas, del campo de la salud y barrios populares.
Esto, en muchas investigaciones trabajamos, aparece siempre el tema del aborto, el derecho al aborto, y esto fue variando cómo se manifestaba en las investigaciones, aunque no fueran exactamente sobre el derecho al aborto, sino sobre sexualidad o salud o atención de la salud, etc. En general, las entrevistadas, trabajábamos fundamentalmente con mujeres, con adolescentes, hablaban del aborto como algo oculto, nunca habían abortado, nunca lo habían pensado, siempre eran otras, siempre era alguna conocida, alguien del barrio, alguna pariente, me contaron. Todas conocían personas que habían abortado, pero nunca era una referencia personal. El yo aborté no había llegado, era difícil decirlo. Y el aborto era algo malo y feo. Pocas veces se decía que era pecado, ya no se hablaba de pecado, ya no, el discurso religioso ya había sido transformado, se había transformado ya en los comienzos de los 2000 cuando empezamos con esto. O yo empecé con esto incorporándome a una cátedra histórica de Susana Checa, la carrera de sociología. Ya no se hablaba de pecado, pero sí era feo y malo, con esta traducción de lo religioso en la vida civil. A través del tiempo, esto malo y feo se fue transformando en peligroso y me da miedo. Y entonces ahí, en este reconocimiento de lo peligroso, nosotros entendimos que había una exigencia primero de conocimiento de la realidad. Se sabía que traía consecuencia la clandestinidad del aborto. Y por otro lado había una exigencia de que dejara de serlo, porque en muchas entrevistas, por ejemplo, en una investigación que trabajamos con madres de adolescentes, con madres de adolescentes que habían quedado embarazadas y en general habían continuado con ese embarazo, la razón fundamental era precisamente no la elección, sino el miedo. Madres que decían, yo no quería, y ella no quería seguir ese embarazo, pero tenía miedo de morirse. Y yo tenía miedo de llevar a mi hija de 15, 16 años, 17 años, practicarse un aborto y que pudiera morirse. Entonces decidimos familiarmente, en cónclave, bueno, que haya otra persona más y nos la bancamos como podemos. Entonces esto habla de un cambio en este reconocimiento del fracaso del sistema de salud, en este reconocimiento de la ilegalidad, empieza a aparecer la exigencia de por qué tiene que ser así. Aparecen otras cosas a nivel académico, que es una pelea también, de naturalizar las maternidades adolescentes, muchas veces, no digo todas las veces, pero muchas veces maternidades forzadas por casos de violación o forzadas por falta de poder elegir, poder tomar decisiones informadas y sin miedo. Estas maternidades adolescentes muchas veces la academia las naturaliza como, bueno, es algo que las adolescentes sienten como propio y lo incorporan como proyecto de vida. Bien, ¿estamos legitimando que el proyecto de vida en el siglo XXI de un adolescente sea por imposición la maternidad? Esto ha sido legitimado por muchos estudios de la academia y costó, por parte de muchas otras personas, tratar de revertir este discurso. Que no se malentienda, no decimos que las adolescentes o las jóvenes, si quieren, no pueden continuar con el embarazo. Lo que decimos es que todas las personas de todos los sectores tienen el derecho a poder decidir sin tener miedo a morirse, sin tener miedo a enfermarse, sin tener miedo a ser sancionada y sin sentir que su único reconocimiento como persona es cumplir con el mandato instalado de que soy mujer seria y responsable si soy madre. Esto es lo que nosotros ponemos en cuestión. Por eso no hablamos de planificación familiar ni de estigmatización de las adolescentes y por eso no hablamos del problema del embarazo adolescente. Porque cuando hablamos del problema del embarazo adolescente estamos construyendo el dato de un problema. El problema no es el embarazo adolescente. El problema es el embarazo y las maternidades forzadas. No de las adolescentes, sino de todas las personas. El problema de las adolescentes es la falta que este sistema
problema la falta de oportunidades a una posibilidad de información, derecho a la información, derecho a una educación de calidad, derecho a una salud de calidad. Y en esto aparece también esto que decía Juan Marcos de el cuestionamiento del derecho, ¿no? Cuestionamiento de qué se entiende por derecho, cómo nos atraviesa, si lo podemos cuestionar y conversar también sobre este cuestionamiento a lo que es el campo de la salud. Este campo de la salud con un discurso médico hegemónico que reproduce y es la continuidad del poder que en algún momento estuvo en manos de la Iglesia. Entonces, de la Iglesia pasa al señor juez y al señor doctor, porque los señores son señores y nunca son señoras, y este también es un campo de disputa, tanto como el campo del derecho, el campo de la salud. Nuevas corrientes de salud, de construcción de salud colectiva, con la injerencia de mujeres feministas en el campo de la salud, con revertir este modelo médico hegemónico, dando posibilidad de información y de construcción de posibilidad de elección. Y acá empiezo a enganchar con la campaña nacional, ¿no? En la campaña nacional se conformó desde hace 2 o 3 años una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Y esta red está conformada por personas de distintos sexos, géneros, de distintas profesiones que abarcan todo el campo de la salud. Y son las personas que en todo el país, no tantas como quisiéramos, todas, pero son las personas encargadas de exigir y poner en práctica el cumplimiento de las leyes ya existentes, que es la exigencia del cumplimiento de la interrupción legal del embarazo, lo que se llama los abortos no punibles, y que ahora se cambia el nombre y no es, como todo cambio de nombre, implica todo un cambio de sentido, que es la interrupción legal del embarazo, porque hay interrupciones legales del embarazo desde el año 1921. Y hasta ahora, cuando estamos discutiendo, y después cuando se escuchan los debates de senadores y diputados, y cuando damos clase, y cuando tenemos paneles en distintos lugares, muchas personas no saben que hay interrupciones legales del embarazo. Y esto no es inocente y no es casual, como se decía en otras épocas, sino es un aparato ideológico desde el derecho, desde la salud, de las iglesias, en desconocer esto que fue sancionado hace muchísimo tiempo. Con distintas características, a lo mejor, y nosotros releemos ese código de 1921 que a lo mejor tenía características eugenésicas. Lo releemos y nos apoyamos en el fallo FAL para decir que toda persona violada tiene derecho a interrumpir legalmente un embarazo en este momento, desde el año 1921, releyendo ese código con el cambio cultural, social y político. Los cambios en el activismo y en la academia más o menos les fui contando estos cambios que pudimos ir registrando en relación con testimonios y con abordajes teóricos. Y en los cambios desde los 2000 al año 2005, los cambios en el activismo y en lo que nosotros llamamos ahora la despenalización social. Ustedes quizás están acostumbrados a ver movilizaciones masivas, tanto del 13 de julio como el 8 de agosto, como muchísimos actos y pañuelazos. Les cuento que cuando empezamos éramos muy pocas, realmente era muy poca. Juan Marcos se ríe porque era uno de los pocos. En Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. La campaña se construyó, no fue una estrategia, fue una construcción federal. Por eso decimos que estamos del año 2005 en todo el país. Uno de los lugares centrales fue Córdoba, por eso Juan Marcos tiene constancia y registro de todo lo que fue. Éramos muy pocas y nos miraban con muchísimo asombro sobre qué es lo que estábamos diciendo, qué es lo que queríamos, qué es lo que pretendíamos y cómo nos animábamos. Todo esto a través de estos años de mucha constante insistencia y persistencia en el trabajo hemos logrado que hay un reconocimiento del tema. Hemos sacado el estigma de se puede hablar de aborto, se puede conversar, se puede discutir. Del derecho al aborto, de los abortos se habla en todos los espacios públicos. Durante muchísimos años tuvimos el Congreso cerrado. Este año logramos abrir las puertas. Y logramos abrir las puertas por la presión ejercida en las calles,
la presión ejercida de esta toma de conciencia que todo el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, LGTB, y articulados en la campaña, hemos logrado presionar. Y cuando digo la calle, digo lo que no está dentro del Congreso, del Palacio del Congreso, y no es casual que se llame el Palacio del Congreso. La calle es este espacio, por ejemplo. Las cátedras libres, que en la Facultad de Ciencias Sociales es una de las pioneras de tener una cátedra libre de la campaña. Las cátedras libres en la Facultad de Medicina de Rosario, de Medicina de la Patagonia, cátedras de discusión en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en la Universidad de La Pampa, en la Universidad del Sur de Bahía Blanca. En Salta. Estos espacios, ¿cómo? En Salta, que tiene una iglesia adentro. Exactamente, en Salta. Entonces, todos estos espacios son las calles, los sindicatos, los colegios secundarios, las discusiones en los paneles. Todo esto ha logrado abrir las puertas del Congreso. Y esto es un triunfo colectivo, es un triunfo de la persistencia. Es un triunfo de las maestras de las cuales aprendimos esta constancia y esta posibilidad de no cejar en las luchas. Y es un triunfo de las jóvenes que nos enseñaron también a que esta lucha se puede hacer con alegría y con bailes y con disfrute. Cosa que por distintas historias y generaciones anteriores nos costaba muchísimo compatibilizar la militancia, la política y la posibilidad de disfrute. Esta continuidad es uno de los importantes antecedentes que construye la masividad que ustedes conocen en este momento, que reconocemos y que vivimos. La práctica del derecho al aborto es una práctica contrahegemónica, contracultural, a pesar de que las mujeres que lo protagonizan no siempre tengan conciencia de que se están resistiendo y desafiando la identidad maternal impuesta en la cultura y prescripta como la identidad esencial del género femenino. Nosotras demostramos que es necesaria una ley que garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que exigimos porque no alcanza el modelo de causales. Se ha demostrado que la despenalización parcial implica discriminación, violencia, enfermedad, injusticias, muertes, ejercicio del poder punitivo sobre los cuerpos de las mujeres y de las personas que viven. Tenemos que pensar nuevas estrategias. Lo que enunció Juan Marco son dimensiones y puntos esenciales para poder pensar. Tenemos la obligación de seguir repensando qué es lo que nos dejó este debate. Este debate nos dejó fundamentalmente el desenmascarar todas estas nuevos ayornamientos del discurso religioso para seguir imponiendo su visión y sus obligaciones a todas las personas y el cercenamiento de la construcción de la ciudadanía y de la autonomía. De todas maneras, la marea verde se impuso. Aprendimos de nuestra historia y de nuestras jóvenes. Sabemos y vamos por todo, aunadas e identificadas con nuestro pañuelo verde. No más estigma, ni secretos, ni vergüenza. Seguimos en este país, en cada lugar, hermanadas con las compañeras latinoamericanas, para entre todas lograr una vida digna de ser vivida en un mundo que pretendemos cada vez mejor. Y porque nosotras parimos, nosotras decidimos, y porque ahora que sí nos ven, será ley, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. A ver por dónde. No, primero solidarizarme con el paro. Perdón, se me olvidó. No, porque estaba pensando justamente, no conseguí acordarme, habíamos hecho un cálculo son unos pocos días de pago de intereses de deuda externa y del EVAC, lo que nos deja sin presupuesto a todas las universidades del país. Que la verdad veía un cartelito, les pagan un 5% de aumento a los docentes, y ahí no hay límites, intereses del 40-60% para los grandes grupos corporativos, así que todo el apoyo a ustedes y la pelea de ustedes también después va a ser nuestra en el Parlamento ahora cuando entre el presupuesto. Y que también, digamos, este fenómeno de la calle y de la sororidad también lo vamos a tener que aplicar para defender la educación pública, digamos. Y mira, yo decía, ¿qué nos dejó? Lo primero, leía ayer, ¿quién nos quita lo luchado? La verdad es que
hemos aprendido una acumulación muy importante de viejas y nuevas formas de lucha, y sobre todo en los planos institucionales, que siempre han sido más difíciles para las mujeres, que poder dar esos debates dentro de esos círculos, porque si el derecho reproduce el sistema del patriarcado, el Congreso es por excelencia su órgano de difusión. Yo siempre cuento que cuando llego de diputada, me preguntan, ¿tenés hijos? Sí. ¿Y qué haces con tus hijos? Porque yo soy del interior, 1000 kilómetros hasta capital. Esa pregunta no le van a hacer a ningún hombre, así venga de la quiebra, de lo que sea, porque desde ahí está clara ese tema de el reparto de tareas. Yo creo que también es cierto, estamos primero quedó en evidencia un Senado que no, es siempre el Senado una cámara más conservadora y es un órgano de poder, pero esta vez nos enfrentamos, si se quiere, a una claudicación ética y democrática muy fuerte. Porque, por dos razones. Una, tenemos la certeza de que el número mayoritario de senadores y senadoras era a favor del proyecto de despenalización. Lo sabemos, algunos lo dijeron en público y dieron su vuelta a su voto, y otros nos habían dicho en privado que les costaba asumir una posición a favor, y de hecho terminaron votando en contra. Votar contra las convicciones por presiones de las iglesias, la verdad es que es un retroceso democrático muy fuerte. Por otro lado también, a diferencia de lo que pasó en diputados logramos una neutralidad del gobierno. Hay un análisis que no sé si comparto, pero lo comento para reflexión. En todos los momentos donde la democracia confrontó contra el poder clerical, desde la educación, la ley de educación, la laica y libre, voto femenino, que también hubo las mismas resistencias, divorcio vincular, matrimonio igualitario, todas las que sean, se pudo lograr leyes de la democracia, pero con los gobiernos de turnos empujando esas leyes. Nosotros la media sanción en diputados tuvimos una neutralidad del gobierno, no incidir en favor de nadie. Y la verdad que eso permitió lo que yo también creo que fue muy importante, que es por primera vez, ahora que estamos juntos, ahora que sí nos ven, ahora nos tienen que escuchar, le discutimos cara a cara al patriarcado, digamos, porque todas estas instituciones confesionales, no solo universitarias, sino clínicas y cuestiones satélites que poblaban, habían construido como una especie de gran verdad y que no podía ser cuestionada, o nuestras voces, si se quieren, eran periféricas. Y ahí nos encontramos discutiendo cara a cara, esto que decías, nos decían el estrés postraumático, y decíamos, no existe, abortamos y nadie, lo traumático puede ser que la clandestinidad sea cruenta, que vivas en entornos culpógenos justamente por la carga religiosa, pero no la decisión en sí. Le íbamos confrontando cada uno de sus discursos, este tema del embrión como sujeto de derecho por encima incluso de las mujeres. Le pudimos demostrar nuestro ordenamiento jurídico, esa discusión ya la saldó cuando se aprueba la ley de fertilización asistida y con el nuevo Código Civil, porque la definición de persona es una definición legal. El inicio de la vida tiene otros componentes, pero en la Argentina el embrión no es persona y el ADN tampoco es un bebé al que le tenga que poner el chupete. Derrotamos ya esas tesis biologicistas y muy deterministas, porque parecía que una vez que se produce la inserción del esperma en el óvulo, ya está, vas a hacer esa cosa que a la iglesia le gusta, ¿viste? Esa cosa para toda la vida, y ya está tu camino predestinado y nada más. Sí, vas a ser ingeniero. Mozart, Vivaldi. Sí, bueno. Bueno, pudimos incluso hacer que la ciencia entre y pueda dar esos debates, pero la ciencia en serio, ¿no? Esa autoproducción de instituciones confesionales,
poder debatir, porque también fue muy rico el debate sobre los inicios de la vida, todas esas, el impacto de las nuevas tecnologías que incluso permiten poder hacer cirugías neonatales. Fue muy rico en todo sentido. Y ese fue también un gran aporte, porque pudiste sacar esa ciencia del oscurantismo al que ellos te empujan para imponer sus verdades. Vamos al Senado y no tuvimos la neutralidad. Ahí el gobierno, a través de Michetti, rompe la neutralidad y operan todo lo posible para dar vuelta a este resultado. Y con todo lo que se vio, el uso del poder tiene significancias dentro de las cámaras, no solo porque nos prohíben el ingreso, eso si se quiere es algo accesorio y mínimo, en todo caso es una expresión del blindaje que construyeron sobre el Senado para que no, es más, el tema de hacer corto el debate y en medio de la feria es parte de ese blindaje, porque en diputados ese don de la palabra nos permitió desenmascararlos a ellos y avanzar. Acá tuvimos debate acostado, con la mayoría de los senadores afuera, entonces fueron parte de las herramientas para construir esa mayoría. Así que me parece que esa claudicación ética es el primer señalamiento del Senado y del poder. Yo creo que nosotros avanzamos en todo terreno como movimiento, no solo por lo que decían las compañeras, nosotros frente a los 38 senadores claudicantes, nosotros somos 2 millones, hay un problema de números, sino que también opera la otra ruptura, que es la ruptura generacional. Yo creo que además del avance del feminismo, dentro de las formas de estos cenáculos de poder machistas, porque nosotros terminamos de votar la ley de paridad y nos arman una conducción en diputados todos hombres. Terminábamos de votar esa semana y se eligen autoridades todos hombres. ¿Y te parece que para qué votamos la paridad si otra vez ni siquiera lo simbólico podíamos hacer? Pudimos introducir esta práctica de la sororidad, que fue muy importante, que tanto nos cuestionaron, porque construir las alianzas políticas sin pruritos, poder juntarnos con los penatos, poder juntarnos, lo mismo que pasa en el movimiento mujeres, porque vos cuando te vas al feminismo, nadie te pregunta ni de qué religión sos, ni de qué partido sos, a veces ni nos enteramos porque no son prácticas. O discutimos y nos peleamos y seguimos adelante. Sí, pero no, nadie, y si no se discute, pero tampoco nadie a veces ni te enterás de que se pudo avanzar con esa construcción tan cuestionada por los compañeros, porque parecía que renunciamos y entregamos las banderas de lucha, y eso se trasladó como práctica del feminismo al Congreso, esa construcción transversal para poder sacar las leyes, y eso permitió en diputados derrotar a ellos. Pero después otro factor muy grande es la ruptura generacional, que a nosotros nos significó que antes el feminismo era algo que te pasaba cuando llegaban, no sé, a los 30, 40 años, y una pudo deconstruir las violencias que nos habían pasado, porque la violencia no es que te tengas un ojo morado, hay muchas violencias desde que nacemos. Además, algunos dicen desde que te hacen llorar para parir, que empiezan los niveles de violencia, las violencias que están asociadas a los hombres de nuestros entornos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras parejas, con ese tema de imponernos estos estereotipos sexistas, que de alguna manera son los que nos dejan, cuando te salís del estereotipo, sea más grande, más chico, pero donde te salís recibís algún nivel de violencia. Y ese cambio generacional es el que derrota todo eso y va mucho más allá. A mí me llamaba la atención la cantidad de hijos e hijas, nietas, nietes, no sé, el cambio de lenguaje también es otra cosa fabulosa y que les generaba mucho rechazo. El todes, eso me volvía loco. Pero el tema de los hijos, porque uno mira, por dar algunos ejemplos, el hijo de Michetti está a favor de la legalización, el hijo de Rodríguez Sá, que hizo un discurso. Eso ahorita así que se chupaban un sitio mientras hablaban, están todos a favor, viniendo de esos entornos que son las familias y las iglesias son los que reproducen los sistemas de creencia. Entonces hay una ruptura. De hecho, en diputados muchos
legisladores que cambiaron de voto fue porque lo pudieron discutir y entender, o sea, no llegaban ellos a comprender lo que pasaba, pero sí se daban cuenta de que sus hijos y nietos le estaban reclamando niveles de libertad que, bueno, que los hizo por lo menos reflexionar. Creo que eso es un combo que nos permitió avanzar, no solo con la ley del tema del aborto, porque en realidad cuando el tema que siempre subyace es el tema de la soberanía y nuestra voluntad. ¿Vamos a poder ser libres de resolver por nosotras mismas o siempre vamos a estar sujetas a algún tutelaje de padres, esposos, Estado, jueces, médicos, todo esto que bien lo mencionaban ellos? Así que nosotros le pusimos una fisura muy grande en eso, que la verdad es que, dicho sea de paso, esta reacción neoconservadora no es en Argentina. Es una reacción mundial. Un mundo que tiene niveles de concentración capitalista. El capitalismo financiero es el que ganó. Se cayó el muro, se cayó el socialismo real, pero también se cayó el capitalismo productivista, el capitalismo desarrollista. Y el capitalismo financiero que nos está haciendo mierda el país en 2 años, el que triunfó a nivel mundial, donde vos tenés de 20 personas, menos deben ser a esta altura, tienen el mismo nivel de riqueza que 3.500 habitantes del mundo, millones de habitantes. Y es el movimiento Mujeres el que está, es el único que, así como en su momento fue la juventud, después los sindicatos, hoy somos nosotras las que enfrentamos ese capitalismo en la ampliación de derechos. Cuando vos ampliás derechos, tiene impacto económicos, no son tontos. Por eso creo que ha sido tan fuerte la pelea contra la ideología de género, como lo decían los albinos, los exponentes más trogloditas, te lo dicen más claramente, están contra la ideología de género. No es solo contra el aborto o contra los derechos de acceso a la salud de la mujer, es contra todo lo que implique ese avance en la igualdad, en la igualdad de géneros, la dignidad de la mujer, donde ser madre es un capítulo donde podemos discutir todas las otras cuestiones. Así que yo creo que fuimos más allá. Y lo otro más importante es que también no solo hablamos de aborto, hablamos de nuestra sexualidad. Lo dijo Pino, pero hemos tenido otros debates, ha estado presente el derecho de las mujeres, incluso de las pibas, eso que ellos decían, se van de joda, como que fuera un problema, que cuando queremos, y que el tema, la maternidad no es sinónimo de sexualidad, y la sexualidad puede ser ejercida por placer, por amor, a veces por las dos cosas juntas, a veces por nada, y creo que en eso derrotamos cuando lo dice Monseñor Aguer con mucha claridad, el sexo es para procrear. No, no somos animales, somos personas y vamos por nuestros derechos, militamos con alegría, por el amor, por la igualdad. Dimos también debates doctrinarios muy fuertes, los que venimos del peronismo, el Partido Radical, tuvo que la Juventud Radical tomarse el comité, atravesamos todos los partidos con este debate y yo creo que eso es el acumulado por el cual nos preparamos para lo que se viene. En el medio pudimos sacar una ley que también fue importante, que fue la ley, en realidad dos, la ley Justina y la ley Brisa, porque también los mismos antiderechos se oponen a la donación de órganos, con distintos argumentos, pero se oponen totalmente. El aborto clandestino permite que solo las que pueden pagarlo se lo hagan. Alguien hablaba de la incoherencia del voto de Menem. No, el voto de Menem fue re coherente. Él acompañó a su mujer a hacer un aborto porque lo podían pagar. Ella no tuvo secuelas ni nunca tuvo riesgo de vida porque podían pagar abortos en clínicas privadas. Así que yo creo que todo este bagaje de desnudar las hipocresías, de poder exponer este nuevo concepto de que en el Congreso se discuta la sexualidad y el amor, hemos avanzado. Nos viene una nueva etapa de derechos perdón, me olvidé la ley Brisa, que es lo que quería mencionar, porque eso también tiene un impacto económico, que es con lo que peleamos contra el patriarcado y el capitalismo, porque va a darle una reparación económica a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de femicidios,
que no solo es el componente de la reparación económica, que es trascendente, sino que lo que también es más trascendente es que el Estado, lo que siempre decimos, el Estado es responsable y por eso tenés que ejercer la reparación, porque no estuviste a tiempo para prevenir las violencias, porque la violencia femicida es la última estadía de montones de violencias previas, incluso hasta simbólicas. Creo que eso también son parte de los avances sustanciales que dimos con este movimiento. Y vamos por más. Seguramente estaremos, como hacemos las mujeres, este proceso de secularización que se ha planteado, que lo expresan los pañuelos verdes mientras discutíamos nuestro derecho a la libertad y el aborto, estamos discutiendo con la Iglesia de nuevo la separación efectiva de dos instituciones, porque eso garantiza la libertad no solo nuestra, en general de la sociedad. Así que yo creo que lo decía el otro día, no hay que guardar ni los pañuelos verdes, ni el glitter, las uñas las seguiremos teniendo pintadas de verde, porque aparte el 21, cuando venga el Código Penal, vamos a tener que empezar de nuevo, que ya de hecho ya tuvimos una victoria, porque el Código Penal que estaban por mandaban un Código Penal con penalización, seguíamos siendo castigadas, y ahora van a mandar uno que no es despenalización, es descriminalización. Vamos a quedar sujetas a que el juez no nos aplique la condena. Siempre un hombre tomando decisiones por nosotras. Sí, así que posición del juez. me parece que tanto en este tema del aborto, que se lo vamos a pelear desde ese lugar, como la construcción de otros temas, estamos hoy, desde el feminismo, desde la diversidad, en un punto de acumulación que no habíamos estado antes. Al avanzar nosotras, con nuestra pelea también avanza el conjunto de las discusiones, porque con este movimiento imponer tesis punitivista se le hace más difícil. Hace un par de años era mucho más fácil que corra esto, que hoy con este movimiento, un movimiento que es diverso, porque si hay algo que tiene el feminismo es que es un abanico identitario no sintetizado. Y no sé si es más, creo que lo que nos hace tan fuerte es que nos desintetizás desde el punto de vista de la identidad, sino desde la acción, que eso también es un componente importante, porque a veces se cree que hay que ser homogéneos para la acción, y yo creo que nosotros hicimos una fortaleza de la diversidad. Así que, como decía recién, nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos soberanas, y para eso no vamos a renunciar a ninguna lucha. Esta derrota de los senadores, porque no es derrota nuestra, es una derrota circunstancial, y así como no hay derrotas irreversibles, tampoco hay victorias definitivas, como decíamos, porque siempre vamos por más. Si hoy hubiera sido ley, estaríamos yendo por más. Nadie se iría, este 9 de agosto, nadie se iría a sus casas, sino que las mujeres estaríamos yendo por más. Así que yo creo que hacemos camino al andar sin cansarnos nunca, y de eso se trata. Lo dijo muy bien el doctor Gil Domínguez. Intentaron instalar una posverdad convencional, hacerle decir a los tratados internacionales lo que no dicen. Si uno lee el artículo 1 de la Convención por los Derechos del Niño, no habla de embrión, no habla de concepción, nada. Te dice que es niño toda persona, hasta los 18 años. Y entonces, esa ley que ella dice que ni siquiera es reserva, vos viste que nos hacen creer que se hizo una reserva, no, porque no podían hacer reserva sobre el artículo 1 porque se te cae la convención. Entonces hicieron un invento de declaración interpretativa. Eso se quiso discutir en la Convención Constituyente del 94, y los derechos del niño por nacer, que lo presentó la bancada de Bussi, que otra vez lo vimos, Bussi el represor, lo vimos marchando con pañuelos celestes, la vimos lapando. Yo decía, ustedes están todas esas cosas, lapando, Albino, Bussi, nosotros están las pibas, el glitter, el bombo, ¿viste? Había una diferencia donde uno sabe en qué lugar, cuál es el lugar correcto de la vida. Ellos, se rechazó, la Constituyente rechazó, así que si en la Constitución Nacional fue rechazado, después no nos pueden venir a meter por el derecho público provincial, que tiene un rango normativo menor.